Una pregunta, ¿ven la pantalla? ¿La presentación? No. No, profe, no se ve. No, No, todavía señor. no. Profe, al lado del símbolo de la cámara hay un simbolito chiquito como una flecha a la derecha. Ese es el símbolo de compartir pantalla. ¿No le sale? Ya la agarré. No, bro. Ahora sí, profesor. ¿Ahora sí? Sí. Sí, Ahora sí. señor. Un, Ahora sí. un, un vacío mental tuve. Muchas gracias. Ok, entonces, se ve totalmente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es este asunto de la posmodernidad? Si en la clase pasada vimos modernidad, ¿cuál es este asunto de la posmodernidad? No significa que es otra época, no. La modernidad y la posmodernidad viven en un matrimonio que está en una constante pelea, vamos a llamarlo de esa manera. Viven juntos, mas no revueltos. La posmodernidad precisamente no significa que es una superación de la modernidad. La modernidad sigue siendo tan válida como fue en la época cuando se inició. Como vimos en la clase pasada, existen todavía movimientos epistémicos que son tan válidos ahora como fueron en aquella oportunidad. Por supuesto, a medida que ha ido avanzando el pensamiento del hombre, pues precisamente ha ido perfeccionándose en función de cómo se ha ido comprendiendo la realidad o cómo ha ido evolucionando la construcción de conocimiento, ¿sí? Y por supuesto, como lo veíamos en la clase pasada, con la inmersión de la tecnología en nuestra cotidianidad, pues nuestras realidades ya han dejado de ser deterministas, han pasado a ser complejas y ahora hasta se está hablando ya de realidades transcomplejas, precisamente por ese nivel en el cual se ha desarrollado precisamente o comprendido o cómo se ha expandido la capacidad del hombre de poder satisfacer, vamos a decir, ciertas necesidades, que no solamente son básicas, también hay necesidades de ocio que el hombre pues ha satisfecho a través de lo que es la tecnología. Entonces la posmodernidad precisamente es una posición crítica ante el discurso moderno y una redimensión de esa modernidad. ¿Por qué? Porque a través de los acontecimientos culturales, políticos, económicos que se han dado en los últimos años, sobre todo en los dos, a partir del año 1900 hacia acá, precisamente algunos pensadores se han dado cuenta que el discurso moderno no daba explicación de muchos elementos que estaban sucediendo. Por ejemplo, no se entendía por qué lo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué si se creaba esta teoría iba a ser utilizada para el desarrollo, por ejemplo, de una bomba atómica que causó miles y miles de muertos? Entonces, comienza a hacer una crítica y por supuesto hay que ver, entender entonces la realidad desde otra postura. Y esta otra postura o esta otra mirada precisamente es lo que se conoce como posmodernidad. Entonces quiero que tenga esto bastante claro si en alguna oportunidad llegan ustedes a escuchar, y se lo digo porque eso lo vivencio mucho, cuando te hablan de la posmodernidad como otra etapa de la humanidad, no, no es otra etapa de la humanidad, es otra mirada dentro de la misma modernidad y contemporaneidad que vivimos para poder entender y comprender los hechos que se están dando a nuestro alrededor y otra forma precisamente de poder abordar esa problemática. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Existe precisamente la posmodernidad, se da cuenta de que existe una crisis y por supuesto hay una apertura, un tiempo y un espacio para una pluralidad. No solamente el discurso de la modernidad puede dar o puede darnos conocimiento. Gracias, por supuesto, no se puede negar que a ese discurso moderno tenemos todo el conocimiento, sobre todo todos los desarrollos científicos y tecnológicos que tenemos actualmente, pero precisamente hace falta una mayor pluralidad, poder entender y comprender esos hechos desde otra mirada, no para opacar lo realizado por la modernidad, sino precisamente para complementar esa aproximación de comprender esa realidad.
¿Cuáles son las características precisamente que presenta esta nueva mirada o esta otra mirada diferente a la modernidad? En primer lugar, es una postura antidualista. ¿Qué significa? Que siempre en la filosofía se hablaba de un dualismo, sujeto, objeto, alma, cuerpo. En este caso, precisamente la posmodernidad nos dice que no es necesario ver la realidad de este dualismo. Tenemos que ver la realidad de una forma más integral en ese sentido. Por lo tanto, valora y promueve también el pluralismo y la diversidad. Es decir, que lo normal que uno establece o moralmente a veces uno establece como normal o lo que el conocimiento nos dice que esto es normal, también existe una diversidad y una pluralidad de esa normalidad. Por eso es importante poder entender y comprender los otros. ¿Qué significa los otros? Los otros significa otras personalidades, pero también nos hace referencia desde este discurso otros discursos. Es decir, que por ejemplo en Latinoamérica tenemos nuestro propio pensamiento, que es herencia cultural occidental, sí, pero totalmente contextualizado a nuestros problemas sociopolíticos, culturales, y a eso es que se refiere a esos otros. Nuestro pensamiento es tan válido como el pensamiento desarrollado por los centros hegemónicos poder saber, valga decir, Estados Unidos y Europa. Entonces, existe precisamente con este discurso de la posmodernidad una crítica específica sobre que existe otra forma de verlo, como el pensamiento latinoamericano. Podemos hablar del pensamiento oriental, es decir, asiático, como el pensamiento africano, que también han hecho crítica y han desarrollado sus propias teorías para poder entender y comprender la posición de los sujetos dentro de su contexto. Por ejemplo, en Latinoamérica, que es una de mis especialidades, se habla del discurso de la filosofía de la liberación, se habla del discurso de la filosofía intercultural, se habla de la filosofía del buen vivir, se habla de la filosofía de la decolonialidad y de la descolonialidad, también se habla de una epistemología del sur, se habla también ya del paradigma indígena. Entonces, existen elementos que tratan de ver, mire, esto son otras miradas que son tan válidas como lo que se ha formado dentro de las academias, ¿ok? Por otra parte, otra de las características es que cuestiona los textos. ¿A qué se refiere esto? Precisamente los textos históricos literarios no pueden decirnos qué sucedió en la realidad, no son objetivos, que es porque siempre se ha hablado de que todo conocimiento tiene que ser totalmente objetivo, pero ya lo vimos en la vez pasada con los filósofos de la ciencia que nos manifestaban que no todo conocimiento es objetivo, porque precisamente el investigador tiene una formación, tiene un conocimiento del cual se ha especializado. Cuando aborda una realidad, pues simplemente toda esa carga de conocimiento va a entender y comprender esa realidad y eso ya es algo totalmente subjetivo. Entonces, se manifiesta acá que los textos reflejan los prejuicios, culturas y particularidades del escritor, precisamente con la noción con que él ve esa realidad. Por otra parte, nos habla que la verdad se ve como perspectiva. Ya no existe una verdad universal, ¿sí? Como lo quiere determinar el discurso absolutista o del modernismo, sino precisamente la realidad es más contextual. Es decir, cada constructo teórico da cuenta precisamente de un contexto que después se quiere tratar de ver si ese constructo es una aproximación al otro contexto donde yo estoy estudiando, es otra cosa que se puede realizar, pero ya estoy haciendo una aproximación y no estoy diciendo que esta teoría se demuestra o se cumple tal cual en este contexto. No, no se cumple tal cual en este contexto, sino simplemente son modelos que nos permiten aproximarnos a esa realidad que en alguna oportunidad construyó un investigador. Entonces, desde la perspectiva de la posmodernidad, no tenemos acceso a la realidad, a la forma, a lo que las cosas son.
solamente a lo que se nos parece a nosotros. Por eso es que este discurso de la posmodernidad nos dice que cuando construimos conocimiento, no, los modelos no son tan exactos como es la realidad, sino simplemente son aproximaciones de comprender esa realidad. Entonces, y otra de las características, por supuesto, que se da un giro lingüístico, ya el lenguaje moldea nuestro pensamiento y también se establece que no puede existir ningún pensamiento sin lenguaje. Es decir, le dan importancia a lo que es el lenguaje como el medio o el instrumento para poder dar a conocer precisamente esas aproximaciones que establecemos en la realidad o para entender la realidad. ¿Ok? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, correcto. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son los precursores de la posmodernidad? ¿Cuáles son los primeros críticos que precisamente comienzan a discutir la validez o la certeza de ese conocimiento que surge a partir del discurso moderno? En primer lugar, tenemos a Karl Marx y por supuesto también a Friedrich Nietzsche. Dos autores, dos pensadores que ha sido satanizado por algunos pensadores porque precisamente han mal interpretado precisamente los aportes que no han dado ellos para poder entender y comprender la realidad oculta precisamente que se está dando dentro del modernismo. Precisamente ahorita en la UNED he tenido la experiencia de compartir una asignatura para el departamento de psicología. No conocía sobre eso, pero asumí el reto de impartir esa asignatura y se llama La historia de las mentalidades. Y me pareció tan interesante y tiene que ver precisamente con esto que yo le estoy comentando en el día de hoy, y era abordar la historia, pero ya no la historia de un discurso modernista lineal, sino precisamente por allá en los años 1890 y pico, principio del siglo XX, hubo un grupo de pensadores franceses que manifestaron que la historia precisamente no era como se presentaba a través de los hechos, sino que había actores importantísimos dentro de la historia que no eran tomados en cuenta. Y surgió allí la escuela de los anales y precisamente desarrollaron un método específico y ese método es la historia de las mentalidades. ¿A qué refiere? Que precisamente no conocemos la historia de forma absoluta como nos lo quiere presentar el discurso de la modernidad. Existen hechos y existen actores que han hecho también historia, pero no son considerados por precisamente esos centros de poder hegemónico. Y lo traigo a colación acá para que ustedes vean de cómo siempre ha existido una crítica en función de que existen otras miradas. Con esto, historia de las mentalidades, pues precisamente se estudia el sujeto en la cotidianidad. Y este sujeto en la cotidianidad, que pueden ser ustedes, puedo ser yo, también hacemos historia, pero es una historia que no es precisamente develada a una comunidad académica, vamos a llamarlo así, o a un conocimiento universal, pero formamos parte de una historia. Bien interesante. Y lo digo también precisamente porque esto sucede con Karl Marx y con Nietzsche. Por ejemplo, Marx vive precisamente en el apogeo del capitalismo, vive en el apogeo de la revolución industrial, precisamente dada en Inglaterra. Le tocó exiliarse de Alemania cuando llega precisamente a Inglaterra, pues ve todo ese cambio y toda esa transformación que se está dando en la sociedad, pero se da cuenta precisamente que quien se beneficia de ese proceso industrial no era el cotidiano, vamos a llamarlo así, lo que es el pueblo en sí, sino era precisamente los grandes burgueses. Y entonces él comienza precisamente a reflexionar. ¿Realmente la ciencia está contribuyendo a una igualdad dentro de lo que es la sociedad? Y a partir de allí, pues comienza a escribir todo lo que es su pensamiento, del cual se han valido, por supuesto, los socialistas y los comunistas, haciendo una interpretación de acuerdo a su conveniencia,
en cuanto a los aportes de Marx, pero fue un aporte bien significativo porque precisamente es una forma que también él ve de que no solamente el discurso se desarrolla a través del positivismo, sino que también existe otra realidad. Por ejemplo, él manifiesta que dentro de esa sociedad existen intereses, o mejor dicho, la realidad se mueve de acuerdo a los intereses de las clases sociales. Y de acuerdo a esas clases sociales, pues se determina lo que es la historia del conocimiento. Entonces, por tanto, el conocimiento del mundo exterior está dirigido por la ideología. ¿A qué refiere esto? Precisamente el discurso de la modernidad, fundamentado sobre todo lo que es en el positivismo, permitió el desarrollo de la ciencia, totalmente válido. Quien invertía en el desarrollo de la ciencia precisamente eran los capitalistas, los burgueses, quienes tenían dinero. Pero el desarrollo de esa ciencia o de esa tecnología permitía precisamente aumentar sus ganancias. ¿Sí? En ganancias, sus beneficios, que es la lógica precisamente del capitalismo, y quien sobrevive es precisamente el que sea más útil. Entonces él refiere que precisamente esta construcción de conocimiento pues está fundamentado en una ideología, y esa ideología precisamente es lo que le acabo de nombrar a usted específicamente, que está relacionado entre positivismo y capitalismo. Por lo tanto, el científico, para Marx, dice que no es un actor situado fuera de la realidad social en la que vive, sino es un actor que tiene una posición en el sistema de las clases sociales, porque precisamente a través de la construcción o el desarrollo de la tecnología, arcaica quizás en aquella época, pero era de primer orden en aquel momento, precisamente era para beneficiar ciertos elementos o ciertos estatus de la clase social. Entonces el científico dice que la ciencia representa parte de la realidad, pero no como ella es en sí, sino que precisamente representa lo que a la clase que precisamente es la que invierte dentro de esos procesos. Esta crítica que hace precisamente Karl Marx es para poder visualizar de lo oculto que está dentro del positivismo, o lo oculto que está detrás precisamente de lo que es el desarrollo del capitalismo. Y es precisamente lo que él observaba. En aquella época la mano de obra mayoritaria era de los niños jóvenes, o mejor dicho, niños adolescentes, y de las mujeres, porque era la obra de mano más económica que existía, y por supuesto había que rendir beneficio. Al ver estas vamos a decir, este desequilibrio social, pues precisamente Marx comenzó a desarrollar todos sus pensamientos, sobre todo en su obra El Capital, en sus 3 tomos. Y una cosa bien interesante, por ejemplo, aquí hay un filósofo, Enrique Dussel, que trabaja, es el creador del único movimiento filosófico surgido en Latinoamérica, como es la filosofía de la liberación. Él precisamente se fue hasta Alemania, donde están todas las obras inéditas y que todavía no se han publicado de Karl Marx, y estuvo allí unos años precisamente estudiando directamente a Marx desde el origen, porque él no estaba de acuerdo con las interpretaciones que habían hecho los marxistas o los neomarxistas. Y una de las contribuciones precisamente dentro del estudio que hace Enrique Dussel, habla del trabajo vivo. ¿Qué significa del trabajo vivo? En aquella época, en cuanto a Karl Marx, el salario dependía de la cantidad de bienes que cada trabajador era capaz de desarrollar al día. ¿Sí? Es decir, su utilidad estaba en su capacidad de producir. Pero en los estudios que hizo Enrique Dussel, descubrió una categoría recursiva bien interesante dentro del pensamiento de Marx, que era el trabajo vivo. Y decía que el valor de la mercancía no tenía que darla precisamente el burgués, sino tenía que ser reconocido en función de las habilidades y de las competencias que el trabajador colocaba dentro de lo que era el artefacto creado, que de eso dependía precisamente, debería tener el valor de las cosas. Y por otra parte, que también el salario del trabajador tenía que
depender de las capacidades y de las habilidades que era capaz de hacer. En este sentido, por supuesto, ¿quién es el que produce? Este, produce precisamente las ganancias dentro de la empresa, no tanto el que invierte, sino era el propio trabajador y por lo tanto debía ser remunerado de acuerdo a las ganancias que él manifestaba. Esto es una realidad precisamente dentro del pensamiento marxista, lo descubrió Enrique Dussel, pero no ha sido validado. ¿Por qué? Porque va en contra precisamente de lo que es el discurso modernista, donde el capital, el que tiene el capital es el que tiene la mayor ganancia. Bien interesante este tipo de propuestas. Le traigo todas estas cosas acá, esto es un conocimiento muy general, muy el que tenga interés, pues sigue estudiando, sigue profundizando, pero son elementos que en alguna oportunidad pues nos puede hacer entender y comprender precisamente esto, lo del trabajo vivo. Eh, por otra parte, Nietzsche, otro también que ha sido muy mal interpretado, sobre todo ha sido mal interpretado por el pensamiento del cristiano, porque él habla de la muerte de Dios, pero no de la muerte de Dios en el sentido de religión, sino por la muerte de Dios en el sentido de no creer en los absolutos. A eso es que él se refiere. Entonces, una de las cosas bien interesantes que él propone es que se debe sospechar de todas las interpretaciones del mundo. Es más, él dice, él sospecha hasta de su propia interpretación. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva precisamente, como vemos allí, a un nihilismo, es decir, a no creer en absolutamente nada, prácticamente un escepticismo absoluto. Entonces el nihilismo es el derrumbe de todas aquellas verdades que formuló la filosofía occidental desde los griegos. ¿Qué tipo de verdades? Aquellas verdades que no hablan de la presencia de un absoluto. Entonces él manifiesta que el mundo precisamente está constituido por puras categorías de un mundo fingido. Realmente las categorías que se ha desarrollado a través del pensamiento del hombre realmente dan cuenta de lo que es la realidad. El conocimiento que tenemos actualmente realmente da cuenta precisamente de la realidad. Por eso es que él habla que se sospecha de todas las interpretaciones del mundo. Él aquí no habla, como ustedes pueden ver, de las explicaciones del mundo, que es la parte de propósito de la ciencia. Él habla de las interpretaciones del mundo, que la ciencia no explica, sino la ciencia lo que hace es una interpretación. Entonces, por esta parte, él apuesta por un escepticismo, insiste, por supuesto, en la decadencia de la interpretación moral del mundo. ¿Por qué? Porque un más allá no existe, que es lo que él habla o hace referencia a que Dios ha muerto. Es decir, que esa moral absoluta no existe porque tiene que ver más con la parte contextual, con el hecho histórico donde precisamente vive la persona. Entonces, él, por supuesto, plantea que el pensamiento tradicional, el modernista, ansía precisamente por el fundamento de las cosas. Toda cosa tiene un fundamento. Pero él dice que esto lo estableció el hombre porque el hombre no soporta su condición de finitud, sino el hombre empieza a creer en algo absoluto, porque precisamente no está de acuerdo con su infinitud. Por eso postula una idea de más allá como la realidad verdadera. Actualmente, que lo vamos a ver en el último momento de la clase de hoy, en esta postura del más allá tenemos lo que es el transhumanismo, precisamente en donde se está creando una serie de desarrollos tecnológicos donde se alargue precisamente la vida del ser humano. ¿Pero es por qué? Porque precisamente no soporta esa condición de finitud. Entonces, el pensamiento de Nietzsche pues nos permite de alguna manera también poder interpretar y comprender muchas de las realidades en las cuales nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, él nos habla de un nuevo infinito, es decir, que la afirmación del mundo y de la vida como infinito interpretativo con multiplicidad de perspectivas. Es decir, supongamos que nosotros estamos aquí reunidos, que somos en total 14. Yo les coloco quizás una imagen dentro de la pantalla y cada uno de nosotros podemos hacer una interpretación propia. Supongamos que en vez de 14 seamos 1 millón.
cada uno de nosotros, de ese millón, hace una interpretación propia. Y supongamos que somos toda la población de la Tierra, cada uno de nosotros hacemos una interpretación propia. Y a esto es que se refiere precisamente Nietzsche, que toda afirmación del mundo precisamente tiene una infinitud en la interpretación. ¿Por qué? Porque todo depende de la perspectiva de quien nos esté observando. ¿Ok? Entonces, el conocimiento es una interpretación, mas no es una explicación. Por eso él es parte del hecho de que nunca se alcanza la verdad. Simplemente alcanzamos interpretaciones de esa realidad. Como pueden ver, pensamiento bien interesante, son los precursores y a partir de ahora, pues todo el pensamiento precisamente se va a alojar en estas perspectivas que tenemos acá como base. Ok, ahora bien, ok, acá, ok. ¿Quién es el primero que nos habla de ese término o de esa categoría recursiva a la posmodernidad? Precisamente Jean-François Lyotard, ¿verdad? Él publica una obra que se llama La condición posmoderna. Él también está considerado dentro de uno de los críticos de la filosofía de la ciencia. Y él dice allí claramente, al estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX, aquí se sitúan esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. ¿Qué nos estás hablando? ¿Cuál es la condición de la posmodernidad? Precisamente las transformaciones que se han tenido a través de la regla de juego de la ciencia. Hay una nueva transformación. Esos relatos que nos daba la ciencia para poder entender las realidades no eran suficientes. Por lo tanto, hay una transformación y por eso él se pregunta, ¿cuáles son esos relatos que nos hablan del hombre de la ciencia como un héroe? Y los metarrelatos son la justicia, la igualdad y la libertad, porque precisamente ellos ven o visualizan que el desarrollo tecnológico de ese momento o de la ciencia pues no dan cuenta de esa justicia, de esa igualdad y de esa libertad. Bueno, lo podemos ver actualmente también con todos los hechos políticos, sociales y culturales que se están dando alrededor del mundo. Es decir, que sí, seguimos totalmente inmiscuido o totalmente abordado por la misma problemática que sucedió al principio del siglo XX. Es decir, que es algo que todavía la humanidad no ha logrado superar, a pesar de que existen estos tipos de discursos que nos quieren mostrar las realidades de otra manera, todavía seguimos enfrascados en un discurso modernista que no nos da entender o comprender la totalidad de las cosas y no queremos comprender esta nueva mirada para poder interpretar, aproximarnos y poder cambiar precisamente el mundo. ¿Qué características plantea él que tiene que tener que tiene la posmodernidad? Primero, hay un descrédito a todo metarrelato, es decir, a esos ideales o a esos valores universales como es la justicia, la igualdad y la libertad. Hay un culto totalmente a lo que es el cuerpo, predominio de la lógica de la información, el saber pasa de valor de uso a valor de cambio, es una sociedad con un alto componente comunicacional y es una actitud que acepta abiertamente la pluralidad. Estas son las características que nosotros vivimos actualmente en cuanto a esta posmodernidad de la cual se viene hablando desde principios del siglo XX. Otro de los grandes críticos, vamos a decirlo así, en cuanto a ese discurso moderno, tenemos a Michel Foucault. ¿Ok? En primer lugar, él nos dice que existen, a través de la historia, ha existido, son rupturas epistémicas. Es decir, el pasaje de una época, de una historia a otra, lo que significa que hay ruptura epistémica. Hay otro camino o otra forma de poder validar el conocimiento. Pero también, por supuesto, existen continuidades, construcciones que se mantienen a través del tiempo. Por ejemplo, lo que nos ha desarrollado, los conceptos que se ha desarrollado a través del tiempo por la ciencia, todavía sí se mantienen y son totalmente válidas. Son válidas porque explican parte de o interpretan parte de las realidades. Pero, por supuesto, no todo el tiempo da explicación o hace una interpretación valedera de la realidad en la cual nosotros vivimos.
Entonces él también dice que dentro de la ciencia existe algo oculto, que más o menos sigue las líneas de Karl Marx. Él dice que detrás de la ciencia está oculto las prácticas sociales, los intereses, el deseo y las luchas de poder. Como pueden ver ustedes, muy vinculado a esa noción crítica que hace Karl Marx con el desarrollo del capitalismo y el positivismo. Y estos, precisamente, esto que está oculto, son los que sostienen la estructura formal de las teorías científicas. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en plena pandemia del COVID-19, había una guerra de laboratorios precisamente por tratar de descubrir en primer lugar cuál era la vacuna perfecta para poder combatir el COVID-19. Y aquellos laboratorios que tenían mayor influencia dentro del mercado farmacéutico, siempre se buscaba la manera de poder, a través de un discurso de los medios de comunicación, precisamente, no darle importancia a unas vacunas que podrían salir con un valor económico más aceptable por la humanidad. Por ejemplo, lo que se desarrollaron en China, lo que desarrollaron en la India, precisamente. Entonces, y precisamente allí dentro de esa ciencia que se aplicó para poder sacar esa fulanas vacuna, precisamente había una lucha de poder del mercado farmacológico a nivel mundial. Entonces, miren la época en que vivió Michel Foucault y son discursos que todavía nos permiten poder entender y comprender las realidades actuales. Todo este conocimiento, todo esto que yo le estoy aportando a usted en forma muy sucinta, precisamente todavía nos dan herramienta para nosotros poder explicar nuestras realidades. Entonces, él plantea que la actividad científica es un dispositivo de saber y poder. ¿Sí? Porque la racionalidad científica es la que prevalece precisamente en la modernidad, pero es el poder quien limita la razón y la verdad. Es decir, el poder el que nos va a establecer o nos va a decir precisamente de eso que es la verdad. Por eso se dice que la razón y la verdad permiten las construcciones históricas y por supuesto que la verdad depende de consensos humanos y de estrategias de poder. Por eso actualmente se está hablando de una nueva postura dentro de lo que es la posmodernidad, que ya no podemos hablar de verdades, sino precisamente de posverdad. Y por supuesto, no existen sustancias eternas, sino simplemente la verdad tiene una relación directa precisamente con lo que son los elementos contextuales. Entonces, las reglas generales que rigen el discurso general de la cultura en un periodo histórico determinado, reglas que cambian con el tiempo, es lo que se conoce como epístemes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se me quedaron dormidos? ¿Huyeron? ¿Alguna inquietud? No, profesor, yo lo que me atrevería a pensar era que siempre es como buscando una realidad en los momentos que vivimos, Sí, porque siempre, pues, eso no es diferente por la época o por el tipo de realidad que creemos tener en estos momentos. O sea, por ejemplo, hace 100 años, pues el mundo era totalmente diferente y se creía la realidad de algo porque vivíamos, se vivía en otra situación. Ahorita con tantos avances y con tanta tecnología, la realidad va cambiando. Entonces yo pienso que siempre pues va a haber una realidad diferente de las cosas, ¿no? Porque va a depender mucho de la época. sí, y precisamente por esa diversidad, por ese dinamismo, vamos a llamarlo así, por ese dinamismo de la humanidad, surgen todo este tipo de corriente de pensamiento para poder validar y darle certeza a ese conocimiento que sale del dinamismo contextual que sufre, que se está dando. Claro, hay parte de estos discursos que quizás son obsoletos, pero hay elementos de esos discursos que todavía hoy día explican cosas de lo que se están dando. Por algunas veces, por ejemplo, cuando yo estudiaba filosofía de la historia en mi pregrado,
el profesor siempre, una de las teorías que nosotros discutíamos era la circularidad de la historia, que a pesar de que los contextos a veces cambian, se transforman, pero parece ser que existiera como un gen histórico que permite que algunos de los hechos, claro, en un contexto diferente, con otro elemento, pero se va repitiendo cíclicamente. Era una de las teorías que uno estudiaba allí. Y cuando se da esta repetición de ciclo, partiendo de estas teorías de la histórica, pues vemos que algunos de estos elementos conceptuales de los cuales estoy conversando en el día de hoy dan explicación de esa realidad. Por ejemplo, actualmente Michel Foucault está siendo muy utilizado para el abordaje a nivel de la psicología, a nivel de los aspectos educativos pedagógicos. Es muy utilizado Michel Foucault por algunos planteamientos que hace. Y por supuesto no se queda atrás la parte de la sexología, porque él tiene varias obras que habla de la historia de la sexualidad uno 2 y 3, pero a pesar de que son temas específicos, pero todos están vinculados precisamente con esa postura también o esa facultad que tiene el hombre, como es la sexología. Ujú. Pero sí, el dinamismo y cada época, pues siempre se trata de establecer algún elemento teórico para poder abordar lo que se está dando allí, complementando con aquel discurso heredado desde la cultura que ya lo tenemos. Otro de los grandes pensadores precisamente es Martin Heidegger. Él comienza a hablarnos de tres elementos interesantes, como es la técnica, el conocimiento científico y el sujeto. Precisamente toda su postura filosófica la desarrolla en las épocas de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, él manifiesta que la técnica no es un medio, ¿sí? No es un instrumento, sino es un modo de ser en el mundo, un modo que nos relacionamos con las cosas y una manera de pensar acerca del conocimiento y de la verdad. Precisamente él es considerado dentro de lo que es la línea humanista de la filosofía de la tecnología con este pensamiento. No ve la tecnología o los instrumentos técnicos como el medio, sino precisamente nos ayuda a complementar esa finitud que tiene el hombre, de la cual nos hablaba precisamente Nietzsche, y que esa técnica precisamente nos permite un acercamiento a la verdad y por supuesto al conocimiento que se ha desarrollado a través de la ciencia. Por ejemplo, la Internet es un medio, es una técnica, mejor dicho, que nos permite acercarnos al conocimiento, lo que no teníamos antes, que teníamos solamente precisamente textos que conseguíamos en la biblioteca o teníamos que comprar, pero ahora, por supuesto, con el Internet, pues precisamente nos permite relacionarnos con el resto del mundo y por supuesto acercarnos un poco más a ese conocimiento que se va dando minuto a minuto o segundo a segundo a través del mundo. ¿Ok? El conocimiento científico lo ve como la verdad de las cosas y no como una interpretación de ella, es su postura. Y en cuanto al sujeto, nos manifiesta que el sujeto es un Dasein. ¿Qué significa? Es un sujeto es un ser o es un estar ahí, es decir, que ocupa un espacio y un tiempo. Y en ese lugar es donde precisamente el ser se manifiesta. ¿Quiénes somos nosotros? Según esto, somos un Dasein. Un Dasein que ocupamos un espacio y un tiempo. Yo dentro de mi posición ontológica, a este lado de la computadora, y ustedes en el otro lado posterior. Y precisamente ese lugar en el cual nos encontramos o en esta realidad virtual en la cual nos encontramos precisamente es donde se está manifestando nuestro ser. Por lo tanto, ¿qué responde él a la pregunta de qué es el hombre? Es la posibilidad, no es la realidad, sino es un proyecto y no es algo dado. Es decir, que el hombre es toda posibilidad de, es un proyecto a alcanzar de. Y precisamente con esta postura, pues Martin Heidegger es uno de los que abre precisamente ya el desarrollo del existencialismo como corriente filosófica para entender la posición del hombre no tanto como un ser esencial, sino como un ser existencial que forma parte de un contexto, un espacio y un tiempo específico. ¿Qué es lo que dice él que es la verdad?
no es la correspondencia de la palabra con la cosa, sino su desocultación, es decir, que no comparte la idea de la cual hablamos nosotros en la primera clase de Aristóteles, que era la verdad precisamente la correspondencia entre la palabra y la cosa. En este caso, para él no, sino la verdad es lo desoculto, lo que está oculto detrás de las cosas, y precisamente esa es la verdad. Entonces, la verdad no puede ser reducida a un método, sino emerge del mundo de la vida, el arte, desoculta lo que lleva a la luz la verdad de una cultura. Y precisamente a partir de Heidegger, pues también comienza a formarse lo que es la fenomenología junto con Edmund Husserl. De por sí, Heidegger es precisamente un discípulo de Edmund Husserl, por supuesto, tuvo diferencia en cuanto a su pensamiento y empezó a construir su propia forma de ver la realidad. Pero él dice que el arte, es decir, lo de transformar la materia, precisamente es lo que nos permite poder llegar a esa verdad. ¿Ok? Entonces, y lo que acontece en el mundo del hombre, en su ser ahí, eso es lo que precisamente lo que hay que desocultar, lo que está precisamente en su existencia. Esto es lo que yo le comentaba a ustedes cuando estamos en el proceso en el vientre de nuestra madre, estamos en un proceso de creación, ocupamos un espacio y un tiempo. En un momento cuando ya estamos más desarrollados dentro del vientre, comienzan quizás a identificarnos con un nombre. A eso es que se establece el ser ahí, comienzo a existir. Cuando paso ya nazco, me van a registrar con la partida de nacimiento, ya paso a ser un ciudadano venezolano o de cualquier otro país. Entonces ya comienzo a tener un espacio y un tiempo específico, y así sucesivamente le voy agregando cosas a mi vida, a mi existencia. Por eso es que se habla que somos posibilidades, que somos proyectos, que somos algo todavía no dado, sino siempre estamos en un proceso de construcción de nuestra propia existencia. A eso es que se refiere. Por otra parte, otra de los grandes pensadores, tenemos a Gianni Battimo, que nos habla del pensamiento débil. ¿Qué significa precisamente? Que hay una pérdida de las certezas cognitivas y hay un rechazo a los totalitarismos técnicos y políticos. Es decir, que parte precisamente de lo que nos hablaba Nietzsche, de lo que es el nihilismo. Y se pregunta, ¿qué significa la verdad? Precisamente la provisionalidad y la caducidad de nuestras interpretaciones. Y eso es, en esta parte, pues yo me coloco como experiencia. Una de mis áreas de especialidad, aparte de la filosofía, epistemología, es la parte de la metodología de la investigación o lo que es la investigación en sí. Y yo tenía una postura, pero posteriormente hice un postdoctorado en investigación emergente, y ya, por ejemplo, esa interpretación que yo tenía de la metodología de la investigación, o mejor dicho, de la racionalidad científica del investigador, se transformó totalmente. Tengo otra visión diferente en cuanto a eso. Entonces, a eso es que se refiere precisamente qué significa la verdad, pues precisamente a nuevas interpretaciones que se van dando, porque esas interpretaciones pueden ser caducas dentro o a lo largo del tiempo. Y entonces esto permite abrir un diálogo en la búsqueda precisamente de esa verdad, una verdad que no va a ser absoluta, sino una verdad que va a depender del contexto, del tiempo y de los sujetos quien haga esas interpretaciones. Por eso aboga por una ética que no emana de una teoría metafísica de mandato, es decir, de una teoría, de una ética totalmente absoluta, sino habla de una interpretación, es decir, que la ética debe ser interpretada, y por eso surge con él lo que se conoce como la ética hermenéutica. ¿Y quién da esa interpretación? Precisamente el contexto, la vivencia y experiencias que tiene el sujeto dentro de su contexto. Eh, mm, También nos dice que esta época posmoderna es una oportunidad liberadora porque se puede hacer una interpretación hermenéutica libre de los dogmas. Los dogmas son los que se han establecido en forma absoluta y se cree en ellos sin ningún tipo de explicación, causas o ningún tipo de estudio. Entonces dice que es la oportunidad, esta posmodernidad, de poder hacer unas interpretaciones de esos dogmas. Entonces nos habla de la disolución de todo principio supremo de razón,
la ausencia de un fundamento último, posibilidad de distintas interpretaciones a través de la hermenéutica y reconocimiento de lo distinto. Son elementos que son importantes, sobre todo poner atención a lo que nos dice la ausencia de un fundamento último. Cuando a veces nos pregunta qué es la filosofía, uno dice la filosofía es el estudio de la razón última de las cosas, pero es de la razón última, es decir, de la explicación última que tiene las cosas, que es muy diferente de los fundamentos. Los fundamentos es cuando se habla de un elemento esencial. Para ellos, dentro de la posmodernidad, lo esencial no existe, sino lo existencial, porque vamos ocupando un espacio y un tiempo que dependemos de una época y de un contexto. ¿Ok? Luego tenemos otra visión también, el paradigma emergente, precisamente desarrollado por el epistemólogo venezolano, profesor de la Universidad Simón Bolívar, Miguel Martínez. ¿Sí? A lo mejor ustedes conocen varios de sus textos que tiene por allí él publicado y que ya se consigue gratuitamente en la red. Él precisamente nos habla que desde el paradigma emergente que existe la necesidad de una nueva racionalidad científica. Es decir, que hay que redefinir la ciencia desde otras bases epistemológicas, como por ejemplo el paradigma complejo de Morin, los postulados de la física cuántica, la neurociencia, es decir, que son posturas precisamente epistémicas para poder abordar esa racionalidad científica. ¿Ok? Es decir, que todavía, miren la época que estamos, siglo XX, parte del siglo XXI, todavía estamos en esa discusión tratando de decir, existen otras miradas, vamos a construir a partir también de esas otras miradas, sin olvidar toda esa herencia cultural que tenemos desde el modernismo. Él dice que el sujeto pues se traduce al mundo a través de un todo neurocerebral, es decir, que a través precisamente de esa facultad que tenemos nosotros, yo sé dentro de acá del grupo, que me pareció bien interesante. Lástima que no todos escribieron su perfil dentro del espacio que está dentro del aula virtual, pero sí lo hicieron la gran mayoría. Tengo hay dos psicólogas y hay uno también que no es psicólogo, pero ha hecho estudio posgrado a nivel de la psicología. Y es bien interesante. En el doctorado, en las otras cortes no tenemos estudiantes de esa área. Me pareció bien interesante sus perfiles y por supuesto yo acá pensando de la direccionalidad que le pueden dar ustedes desde su conocimiento a nivel de la psicología a lo que es precisamente esta gerencia evaluativa. Ustedes como grupo son bien diverso y bien interesante. Ingenieros, contadores, administradores, educadores, psicólogos, también psicólogos, trabajadores sociales, administradores, contadores, ok, es más o menos el campo que hay allí, bastante diverso. Las otras cortes no son tan diversas como ustedes y me parece bien interesante. Entonces, el sujeto precisamente a través de esto de lo neurocerebral es que puede precisamente empezar a construir sentido. Se me acaba de ir la luz, no hay ningún problema. Entonces los sentidos captan un determinado número de estímulos que son transformados en mensajes y el espíritu del cerebro produce representaciones del mundo externo. Es decir, ¿qué nos dice este paradigma a través de la neurociencia o de ese funcionamiento neurocerebral? El hombre precisamente hace representaciones de ese mundo externo, es decir, nos habla ya de ese origen desde lo biológico que tiene el sujeto, cómo puede hacer esas representaciones externas. ¿Ok? El paradigma emergente tuvo su primera, eh, o la primera vez que se tocó este término fue en el Simposio Internacional de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Illinois en el año 69, cuando se decreta el acto de defunción del positivismo lógico, que tampoco tiene que ser tan extremista en este sentido, sino el positivismo lógico también nos ha dejado enseñanza, nos ha dejado elementos que todavía actualmente, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, contribuyen a lo que es la complementariedad de poder aproximarnos a realidades. El número es válido,
totalmente válido para poder entender realidades, pero también podemos darle vida o una interpretación a esos números más que una interpretación estadística, ¿ok? ¿Por qué habla del acto de función del positivismo? Porque en tiempo de posmodernidad es decisivo el papel del sujeto a la hora de conocer. Y en este sentido, para ellos, del paradigma emergente, que es el conocimiento, simplemente una construcción total de nuestra mente, local y temporal. Es decir, no hablamos de un conocimiento absoluto, sino seguimos hablando de un conocimiento totalmente contextual. Por supuesto, se defiende el modelo dialéctico, que considera el conocimiento como resultado de un diálogo entre los opuestos, un diálogo entre los iguales, ¿ok? Es decir, un diálogo entre sujetos con intereses, valores, creencias y el objeto o el fenómeno de estudio. Por otra parte, el conocimiento pues debe comprender las partes por encima del todo, que tiene que ver o tiene su fundamento en lo que es el paradigma complejo de Morin. El significado de las partes pues determina el conocimiento previo de todo, mientras nuestro conocimiento del todo continuamente se corrige y profundiza por el conocimiento de las partes. Entonces, él habla de que el conocimiento tiene que ser totalmente integral. Sigue las ideas de Morin, que nos habla de que un dato solo tiene sentido cuando lo captamos bajo una cierta relación dentro de una determinada estructura, es decir, que el número tiene una validez, pero cuando lo analizamos bajo una determinada estructura integral con los demás elementos que están a su alrededor. ¿Ok? También tenemos algunos aportes de la psicología, sobre todo a nivel de gerencia, se ha utilizado. Por supuesto, también algunos de estos constructos teóricos no han sido validados todavía por la academia porque no han existido datos suficientes para, desde el punto de vista del positivismo, vamos a llamarlo así, para poder demostrar si estos constructos de los cuales se fundamenta estas tres posturas, que, bueno, la neurociencia sí, pero lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia múltiples, existen todavía ciertas dudas en cuanto a su postura, pero igualmente se sigue haciendo investigaciones, se sigue vinculando con lo que es la parte gerencial. Entonces, dentro de los aportes de la psicología tenemos la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples y, por supuesto, la neurociencia. El precursor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, él manifiesta que existen 5 modalidades, como es conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crea la propia motivación y gestionan las relaciones. ¿Cuáles son sus características? Bueno, capacidad de motivarse, perseverancia en el empeño a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, regular los estados de ánimo propio, evitar la angustia, interfiera con las facultades racionales, capacidad de empatizar, confiar en los demás. También significa la capacidad de conocer los sentimientos propios y los ajenos, así como la habilidad de manejarlo. Y con esto postulado, por supuesto, toma auge la afectividad y las emociones en el conocimiento humano. ¿Ok? Por otra parte, la inteligencia múltiple es propuesta principalmente por Gartner. Él habla de 8 tipos de inteligencia, como es la lingüística, la lógica matemática, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal, espacial, musical, naturalista. No solamente con la razón se conoce, también se conoce con la intuición, los afectos, la autoconciencia, el arte personal, el cuerpo y con el encuentro de los otros. Entonces, como pueden ver ustedes, pues amplía aún más esa postura que solamente conocemos a través de la razón o el uso de la razón. Entonces, en la inteligencia múltiple, pues se habla de la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en unas o más culturas. Y se desarrollan 3 factores: dotación biológica, historia de la vida personal y antecedente cultural e histórico. Y la neurociencia, que ha tenido una gran validez actualmente dentro de lo que es el desarrollo y sobre todo aplicado a nivel educativo, buscando, por supuesto, ampliarse en otras áreas
ya actualmente se está usando mucho en lo que es la parte de la ingeniería de la electrónica también, para poder entender y comprender el funcionamiento o crear esos algoritmos necesarios para desarrollar esos desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Su precursor, por supuesto, fue Paul Malink. ¿Ok? En pocas palabras, pues nuestro cerebro es un proceso que suma entre capacidades individuales que aparecieron en nuestra especie, o que habla de lo que es la evolución, precisamente de lo que tiene que ver el cerebro humano, y a partir de allí comienza todo ese estudio de lo que es la neurociencia. Tenemos acá el paradigma también, que ya lo nombramos un poco anteriormente, como es el paradigma de la complejidad de Algan-Morin. Todo lo que yo le estoy mostrando son perspectivas epistémicas posmodernas que han surgido para poder entender la realidad. Y él manifiesta precisamente que la realidad es compleja, que tiene unos principios. Esos principios son el principio de recursividad, que es la capacidad que tiene el sujeto de autoorganizarse, ¿verdad? Y autorregularse precisamente en lo que es la construcción del conocimiento. Se fundamenta en el principio hologramático, que no solo las partes están en el todo, sino el todo también está en el interior de todas las partes. Y por supuesto, se fundamenta en el principio dialógico, donde existe hay que relacionar temas antagónicos, porque nos habla de la complementariedad del conocimiento. ¿En qué teoría se apoyó precisamente Morin para desarrollar este paradigma? En la teoría de la información, entre orden y desorden, hay que extraer precisamente lo nuevo. No habla de la teoría de la cibernética, de lo que es el principio de retroacción o feedback que se tiene que dar precisamente en ese proceso de diálogo, construcción de conocimiento, y la teoría de los sistemas, que todo es más que la suma de las partes. Precisamente, ¿qué es ese paradigma complejo? Es un programa de trabajo interdisciplinario. El desorden es el creador del orden y no se renuncia ni al análisis de las partes ni a la síntesis, porque se habla precisamente de una complementariedad. Entonces, en el pensamiento complejo, a lo incierto, al azar, trata de concebirse como una posibilidad de organización. Y por supuesto, se diferencia de lo que es el principio de la simplicidad, que nos lleva a reducir, y el principio de complejidad precisamente nos vincula y nos distingue del resto. Entonces, la paradigma de la complejidad, pues simplemente nos hacen ver la realidad como un todo, pero para poder entender la realidad de un todo, tengo que precisamente conocer o hacer conocimiento de lo que son estos principios que los sustenta, recursividad, hologramato ideológico, y por supuesto conocer las teorías de la información, la cibernética y la teoría de los sistemas, para poder entender y comprender esa complejidad. Precisamente se fundamenta en todo, en cómo funciona la informática, y la informática de cómo hace ella o cómo trabaja precisamente internamente para poder conocer la realidad compleja que se le mete a través de la inclusión de datos, para que arroje precisamente un resultado. Y él ve precisamente en esta forma como trabajan los hardware, para él lo ve precisamente en la composición del sujeto, y cómo el sujeto también puede funcionar de la misma manera, totalmente asimilando esta teoría para poder generar un conocimiento precisamente de esa complejidad de lo que es la realidad. Otro, por supuesto, de las visiones que se tienen es la parte transdisciplinaria, la epíteme transdisciplinaria, precisamente una estrategia de investigación integradora que busca la comprensión de nuevos conocimientos a partir del diálogo entre dos o más disciplinas. Ya se ha demostrado que una sola disciplina no explica la realidad, sino se necesita la multiplicidad de disciplinas, o conocido como interdisciplinariedad, o subnivel trascendente como es la transdisciplinariedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto precisamente permite conocer la realidad como un todo y se analiza desde perspectivas completas, en vez de abordar por separado cada una de esas disciplinas. Tiene por finalidad, pues, precisamente la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento.
y se fundamenta en la noción de ir más allá de la disciplina y aporta una metodología de indagación transdisciplinaria. Precisamente esta epísteme es la que transversa o una de las que transversa el doctorado en gerencia evaluativa, por eso es que se le da apertura precisamente a todas las carreras, porque en este proceso, cuando ustedes vayan avanzando en cada asignatura, se van formando transdisciplinariamente. ¿Sí? No solamente van a tener una concesión a nivel de la ingeniería o de la psicología, de la administración, de la contaduría, de la educación, sino los elementos, constructos teóricos que que se les da, precisamente ustedes realizan un proceso de asimilación disciplinaria y se convierte precisamente en una transdisciplinariedad porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en forma individual, hay otros profesores que trabajarán en forma grupal y allí a lo mejor habrá alguna entremezcla de ingenieros con educadores, psicólogos con administradores, y allí se da precisamente una transdisciplinariedad y es una de las líneas transversales de nuestro doctorado. ¿Cuáles son las características de un enfoque o una epísteme transdisciplinaria? Es multireferencial, es decir, que no me fundamento o la referencia no es una sola visión, sino precisamente varias visiones, es valedero, es multidimensional porque se reconoce que la realidad no es unívoca, sino está compuesta por varias dimensiones, por eso es que se necesita la transdisciplinariedad para poder abordar las realidades por su rigor, apertura y tolerancia, porque permite precisamente poder unir varias disciplinas y poder abordarla, por el esfuerzo de acceder a una visión de la realidad a través más allá de la disciplina, pero siempre no intenta crear una nueva disciplina, sino lo que busca es trascender la disciplina para poder entender las realidades. ¿Cuál es la importancia? Pues precisamente permite poder tener un pensamiento más globalizado y de esta manera poder entender las diversas situaciones que vive el individuo. Entonces, más que de dividir, lo que se pretende es unir, articular o vincular precisamente saberes, obligatoriamente dentro de los constructos que actualmente, y hay muchas personas que no quieren caer en cuenta de ello, ya ahorita los procesos de construcción no dependen de una sola disciplina, depende de varias disciplinas y nosotros como investigadores, en el caso que ustedes las tesis doctorales las tienen que hacer en forma individual porque eso es lo que se exige, pero eso no significa que ustedes puedan ser transdisciplinarios. Transdisciplinario significa que tienen que trascender sus disciplinas y poder tomar y considerar elementos de otras disciplinas y poder abordar las realidades. Es muy importante empezar a formarnos como sujetos investigadores transdisciplinarios. Por eso, uno de los precursores de esta transdisciplinariedad es Basarab Nicolescu, rumano. Él dice que la transdisciplinariedad tiene tres bases fundamentales, como son los niveles de la realidad, principio del tercer incluido y la complejidad, que ya la hablamos con precisamente Morin. Entonces, en este caso de la transdisciplinariedad, pues se superan la frontera entre la disciplina cuando se está creando un espacio de colaboración e intercambio de conocimiento. Claro, aquí hablamos cuando en un trabajo colaborativo de varios investigadores, pero a veces uno como investigador tiene que transdisciplinarse porque la realidad que quizás ustedes están estudiando no es suficiente abordarla de la disciplina base que ustedes manejan, sino también tenemos que tomar otros complementos para poder abordarla, ¿ok? Este, ok, esto por acá. Entonces nos habla de los niveles de la realidad. Él manifiesta, tomando o considerando que existen tres niveles partiendo de la propuesta de Heisenberg. Nos habla de que existe una primera región de la realidad, como es la física clásica, que nos habla de la materia, de la forma, esos elementos. Existe un segundo nivel que es la física cuántica, el de la biología, los aportes que nos da la biología y los fenómenos psíquicos, es una segunda nivel de la realidad que tiene que ver con los átomos, con todo lo que ello es minúsculo, que forma parte de nuestra realidad, que eso ya está demostrado científicamente, y está un tercer nivel de la realidad, que son las experiencias religiosas, filosóficas y artísticas, que es lo más trascendental. Entonces, de esa manera, estos tres niveles de la realidad es una de las fuentes de la transdisciplinariedad. ¿En qué consiste eso de la lógica del tercer incluido?
que dice que un axioma que sostiene que existe un tercer término que es simultáneo a A y no A. Aquí hay un ejemplo a nivel de la física. Tenemos A, que es una onda, el no A, que es la parte contrapuesta, o la tesis, que es la partícula, y tenemos la síntesis, que es el quantum. Entonces, el quantum precisamente dice que es la cantidad mínima de energía que puede emitirse, que es la parte de la onda, propagarse o ser absorbida a través de una longitud de onda, que tiene que ver la partícula de energía, onda, da lo que es el quantum. Entonces nos habla que precisamente las cosas o el conocimiento se construye a partir de esta dialogicidad o esta dialéctica que se da de los elementos que producen conocimientos. Y por supuesto la complejidad, que ya lo vimos nosotros con precisamente con Morín, que nos hablan que la naturaleza es compleja y por supuesto demandan, esto es interesante acá, demanda del concurso de todas las potencialidades del conocimiento humano. Nosotros como investigadores precisamente tenemos que expandir esas potencialidades que tenemos para poder aproximarnos a esos conocimientos que se nos presenta en la realidad. A medida que ustedes vayan avanzando, se darán cuenta, bueno, ya con esta asignatura se estarán dando cuenta que tienen que salir de esa zona de confort de conocimiento que ustedes manejan, tienen que expandirse precisamente para poder entender y comprender mejor lo que ustedes tienen o manejan o dominan en su zona de confort. Este, por otra parte, tenemos esta nueva visión que se llama el enfoque integrador transcomplejo. Transcomplejo, pues precisamente es un paradigma, también surge aquí en Venezuela este paradigma a través de unas mm, profesoras de la Universidad Bicentenaria de Aragua, luego se fue expandiendo y ya ahorita existe la red de investigadores de la transcomplejidad, al cual yo también pertenezco. Precisamente al principio se aplicaba puro a lo que eran las ciencias sociales, pero ya se está expandiendo y precisamente se está utilizando también a nivel del campo de las ingenierías. Esta postura precisamente que es una complementariedad entre el paradigma de la complejidad y el paradigma de la transdisciplinariedad se vinculan precisamente para dar vida a este enfoque. Por eso cuando lea alguno de estos aspectos, pues ustedes dirán, ah, pero esto tiene que ver con esto, tiene que ver con aquello. Bueno, ya se ha demostrado también que la realidad no solamente es una realidad compleja, sino también existen realidades que son totalmente transcomplejas, sobre todo a nivel de la tecnología y a nivel de lo que es la economía, se dan esas realidades transcomplejas. ¿Cuáles son los fundamentos? Principalmente lo que es la indeterminación, por una parte, es uno de los fundamentos, lo que es el caos también, por supuesto, y lo que es hay otro elemento, no recuerdo ahorita la palabra específica, habla precisamente de esos elementos que no son totalmente estables, sino por cualquier circunstancia existe un cambio precisamente de su realidad, como sucede en las bolsas de valores, que si se da un hecho, por ejemplo, en el Medio Oriente, cae inmediatamente en las bolsas de valores principales de Estados Unidos o de lo que es el lejano Oriente. Es decir, y eso son precisamente realidades transcomplejas, más no son realidades complejas por la infinidad de elementos que pueden influir dentro de una realidad. Pero ya a través de procesos que han ido dando, precisamente ya las realidades transcomplejas están abarcando precisamente otros espacios. Por ejemplo, lo que nosotros vivimos en la pandemia COVID-19 fue una realidad totalmente transcompleja y todavía tenemos consecuencias de ellos, que tienes o actualmente tiene una gran repercusión a nivel ambiental por estos cambios que se están dando a nivel global y toda es repercusión de ellos. Y eso son realidades totalmente transcomplejas que la ciencia
la ciencia, el discurso modernista o positivista no ha podido dar razón. Y por eso surgen estos tipos de enfoque para hacer al menos una aproximación a esas realidades complejas que se nos están presentando. Entonces, en pocas palabras, lo que busca con este enfoque, hacer una complementariedad de paradigmas, de constructos, de métodos, en fin, no se quiere desechar ningún método, no se quiere desechar ningún discurso, sino aprovechar todo lo que nos ofrece la herencia cultural que hemos tenido de todos los contextos, de los discursos modernos, de los discursos postmodernos, y poder utilizarlo para poder acercarnos precisamente a esas realidades que se encuentran en escenarios múltiples y complejos. Por eso se hablan de unas categorías tan complejas como es el hombre transcomplejo. Somos seres sociales, afectivos, racionales, neuronales, sensibles, psíquicos, en fin, que una realidad transcompleja que tenemos la necesidad de acercarnos, porque si nos vamos puro con el discurso positivista, quizás aproximemos una parte, pero con la complejidad podemos entender algunos otros elementos más, pero con la transcomplejidad tratamos de aproximarnos lo más que se puede a esa diversidad o esa multidiversidad o multidimensionalidad que conforman cada una de las cosas. También se habla de que la ciencia es totalmente transcompleja, donde se fundamenta con la racionalidad, el empirismo, la imaginación, la creatividad y la reflexividad, que son la base de una ciencia transcompleja y nos permite precisamente buscar las explicaciones multicausales, comprenderlas y, por supuesto, iniciar esos procesos de transformación que se necesita dentro de la construcción del conocimiento. Por eso se habla que el conocimiento transcomplejo es aproximativo, es referencial, es científico y es cotidiano. Se consideran los elementos biológicos, afectivos, sociales, históricos, antropológicos, políticos, económicos, éticos y espirituales. Y la realidad es totalmente multireferencial y multidimensional. Entonces son las principales categorías de este enfoque integrador transcomplejo y es la forma como se ven, por ejemplo, los sujetos o las realidades de estudio dentro de una investigación transcompleja. Aquí tenemos un esquema bien interesante, lo conseguí casualidad el día de ayer, que nos habla precisamente de esa transcomplejidad que se puede dar. Entonces, ¿cuál es el significado de esta transcomplejidad? Una integración del pensamiento complejo con la transdisciplinariedad, como muy bien se lo hablé anteriormente. ¿Cuáles son las teorías que la sustentan? La teoría de la sincronicidad, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la entropía, las teorías de la comunicación, la teoría del todo, sustenta precisamente este enfoque. ¿Cuáles son las características? Rigurosidad, apertura y tolerancia. Elementos que influyen dentro de la transcomplejidad, lo educativo, lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo tecnológico. Las diferencias, la transcomplejidad va más allá de los imaginarios, enfatiza una doble lógica y la investigación transcompleja es una interacción de saberes, una reflexión filosófica y está el enfoque integrador transcomplejo donde se busca precisamente la complementariedad. ¿Ok? Entonces está la transcomplejidad como una realidad, la investigación transcompleja que precisamente nos permite la interacción y la reflexión filosófica de esa realidad y el enfoque integrador transcomplejo que a través de los multimétodos nos permite poder aproximarnos a esa realidad. ¿Cuáles son los principios a nivel metodológico? Pues una interacción metódica, una intercolaboración, una reflexión-acción, diálogos transdisciplinarios y, por supuesto, un nuevo lenguaje para poder escribir precisamente esta nueva realidad o estos nuevos constructos. A nivel epistemológico se da una complementariedad, se da una sinérgica relacional y una reflexividad profunda. Se da una concepción, una triada que es sujeto-objeto vía metódica, confluyen precisamente para entender esas realidades y precisamente su origen es para poder entender los desafíos de la incertidumbre y la contradicción que vemos a diario dentro de nuestras realidades. ¿Ok?
Otro de los elementos interesantes que se está utilizando actualmente para entender y comprender todo esto que estamos viviendo en nuestra realidad es la transciencia. ¿Qué es la transciencia? Este profesor, que es uno de los especialistas, García Borredo, nos habla precisamente que la transciencia es la relación que existe entre diversas áreas de conocimiento para poder entender y comprender nuestras realidades. Como pueden ver ustedes, a partir de lo que es la complejidad, se siguen dando nuevos caminos donde tratan de precisamente agregarle elementos que estos autores o estos investigadores ven que con ello pueden ayudar a entender o aproximarnos más a esas realidades complejas y transcomplejas en las cuales vivimos. Por ejemplo, este autor dice que debe existir una relación entre la matemática, la ciencia, la tecnología y las humanidades. La matemática por la lógica que se aplica para la solución de los problemas, que también es un lenguaje común que se puede entender a través de fórmulas, signos y letras. La ciencia aporta la experimentación y la problematización de la realidad. También aporta lo que es los métodos científicos para poder analizar las situaciones. La tecnología, pues son herramientas que responden a necesidades. Automatización precisamente de los métodos y materiales en busca de un fin. Es decir, nos permiten desarrollar de una manera más eficiente lo que son los procesos de investigación. Y en la parte de las humanidades, pues nos aporta los orígenes de la cultura que reconstruye la historia y nos da una relación de saberes con la humanidad. Es decir, arropar con humanidad precisamente los procesos investigativos, ¿sí? Por su parte, entonces, esta noción de transciencia también es utilizado por la transcomplejidad. Cuando se habla de transciencia, pues se propone ciencias convergentes, cruzadas, incluyentes, como vimos la parte de la matemática, las ciencias, la tecnología y las humanidades. Todo eso forman parte también de unas ciencias que permiten dar respuesta a los grandes retos planetarios, por lo que requieren de estrategias transdisciplinarias de complementariedad que integren el conocimiento de la ciencia. Aquí tenemos precisamente un esquema, un modelo de cómo se entiende precisamente el conocimiento transcientífico, donde se aprovecha de las ciencias duras, de las ciencias blandas, su interrelación permite lo que es la transciencia o desarrollar la transciencia, desarrollar investigaciones transcientíficas, la transcomplejidad, esos conocimientos precisamente transcientíficos, nos permite entender una visión más completa precisamente de esas realidades en las cuales nosotros estamos inmersos. Quien creó esa concepción fue Weinberg en el año 72, donde él afirmaba que estamos asistiendo al surgimiento de cuestiones que proceden de las ciencias, pero que no pueden ser resueltas por ellas, ya que la trasciende. Y eso es interesante y es lo que está sucediendo con la tecnología. Hay elementos de los cuales se desarrolla a través de la tecnología, pero la ciencia no le puede dar una respuesta o una reflexión precisamente. Y a eso es lo que habla Weinberg o hace esa crítica. Entonces, la transciencia, precisamente a través de otros enfoques, como por ejemplo el enfoque de la transcomplejidad, trata precisamente de dar respuesta a esos elementos que la misma ciencia crea, pero que la trasciende a ella misma. Entonces, pensar en investigaciones científicas es pensar en productos de cruces paradigmáticos que conduzcan a reconstruir nociones más amplias, abarcantes y holísticas de la ciencia, que amalgamen la multiplicidad de saberes, prácticas y puntos de vista que posibiliten el cruzamiento epistémico como respuesta a los problemas complejos y transdisciplinarios propios de este contexto epocal en el cual nosotros vivimos. ¿Ok? Y por lo tanto, esto me lleva a lo que es la construcción del conocimiento transcientífico. ¿Qué es el conocimiento transcientífico? Es la integración y la síntesis de conocimientos de diversas disciplinas para abordar problemas complejos que no pueden ser resueltos por una sola área de estudio. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos? Ayuda a comprender los problemas complejos, identificando causas y consecuencias de los problemas de una perspectiva amplia. Ayuda a encontrar soluciones más innovadoras al integrarse diferentes perspectivas y enfoques. Contribuye a la toma de decisiones, proporcionando información más completa y precisa. Y emprende la colaboración y el trabajo en equipo por medio de la transdisciplinariedad. Allí ustedes tienen una característica. Este material ya lo tienen alojado precisamente en el aula virtual.
Y el conocimiento transcientífico pues tiene un gran potencial para abordar precisamente los problemas complejos que estamos viviendo que estamos viviendo actualmente en el siglo XXI. Otras posturas precisamente que nos quieren dar respuesta, está el poshumanismo. ¿A qué se refiere precisamente el poshumanismo? A las corrientes de pensamiento que sugieren una superación y una mejora del humanismo. Es decir, adicionalmente corregir mediante los avances del siglo XXI y mejora de la evolución biológica, las limitaciones de la inteligencia humana. El poshumanismo y la tecnología han ido avanzando de la mano. Es decir, lo que nos permite el poshumanismo es tratar de reflexionar precisamente el grado de influencia que tiene la tecnología en lo que es la humanidad. Entonces, una de las características pues, que tiene el ser humano precisamente es su capacidad para generar tecnología. Dice esta autora, que es bien interesante, una de las principales poshumanistas, es bastante joven, no llega ni a 40 años, esta filósofa. Ella, todos los elementos que tengo acá, pues los tomé de ella, que me parece interesante compartir con ustedes. Por ejemplo, ella dice, debemos darnos cuenta del impacto de la tecnología, que no puede entenderse como algo que estamos usando, ya no es solo un medio, más o menos la postura que nos decía Heidegger, que le planteé anteriormente, es algo con un poder ontológico que explica lo que significa el ser y la existencia. Es decir, toma elementos totalmente de lo que establece Heidegger, de donde hace el paso del ser a la existencia, y la tecnología forma parte de ello. De por sí, por ejemplo, en la tesis que hice hace poco para tener el grado de magíster en docencia virtual, trabajé esta postura y tiene que ver con la posición ontológica que tiene uno como docente ante los entornos virtuales, en una parte que yo desarrollé. Por ejemplo, ahorita yo formo una postura ontológica, y cada uno de ustedes en el lugar en que se encuentra también tiene una posición ontológica que es muy distinta precisamente a una postura que cuando se apague todo el sistema electrónico virtual que tenemos al frente, cambia y se transforma nuestra postura. Por ejemplo, ahorita yo soy un docente virtual. En este caso, ustedes son participantes virtuales. Si yo apago el computador y cada uno de nosotros ocupamos una posición, yo sigo siendo un docente, pero ya no soy virtual, sino ocupo una realidad, y ustedes serán participantes, pero una realidad desconectada con lo virtual. Entonces hay cambio, una transformación. Eso se llama una metamorfosis antropológica virtual, precisamente una de las categorías que desarrollo dentro de ese trabajo que yo realicé. Bien interesante esta postura. Sé que algunos aquí se van por la parte de la tecnología, por eso quise traer esto acá, para que vayan encaminándose hacia esta nueva postura de poder entender y comprendernos en esa relación que tenemos con la tecnología. Por ejemplo, aquí ella manifiesta un ejemplo, las computadoras, las cuales no deben verse solo por su utilidad, sino por la forma en que han cambiado la percepción sobre el trabajo, así como la perspectiva sobre cada humano, a diferencia de hace 50 años, que esta computadora ahorita simplemente nos permite, o mejor dicho, extiende mi habilidad de comunicación, la extiende precisamente a cada uno de los lugares donde ustedes se encuentran, Estados Unidos, varias partes del Táchira, varias partes de Venezuela, varias partes de Colombia, Ecuador, ¿sí? Que son más o menos, creo que son Brasil, por supuesto, también son los lugares donde ustedes se encuentran, que es lo que está haciendo precisamente está prolongando la habilidad comunicativa que yo tengo precisamente con el otro. ¿Sí? Entonces la tecnología pues es parte de nuestro planeta, tanto que ahora se habla de hidrósfera, del agua del planeta, de atmósfera en la parte del aire, también de tecnósfera. Si piensan en eso, sin electricidad, sin calle y sin máquina, un tercio de la población moriría en 25 días. Es parte de nuestra sobrevivencia. Sin tecnología no existiría el ser humano. Y aquí podríamos hacer un estudio a nivel del existencialismo, por ejemplo, de los jóvenes ahorita, que existe una adicción a la tecnología. ¿Cuántos suicidios, por ejemplo, lo que están ahorita acá en el área de psicología, cuántos suicidios se han dado a partir de que los jóvenes les cohiben, o por un castigo, vamos a llamarlo así, le cohiben el uso de la tecnología y llegan al momento del suicidio? Y a eso es que nos llama el poshumanismo, a reflexionar esa postura, ¿ok? Entonces, el poshumanismo es la generación que llega después de la reflexión posmodernista, postcolonial, de género, de la reflexión crítica de la raza, de una visión que llega a voces plurales que comenzaron después de los años 70. Entonces vemos que el poshumanismo ya no lo están planteando como una postura
que va, por supuesto, más allá de un discurso posmoderno. Y ustedes pueden ver desde cuando yo inicié y mira donde voy ya, voy en la lámina 20 y cómo ha ido cambiando mi discurso precisamente y cómo se ha ido transformando precisamente de una lámina a otra lámina. Y por último, tenemos acá el transhumanismo. Precisamente, el transhumanismo contempla el ser humano del siglo XXI, el que estamos viviendo, como un ser que ha trascendido precisamente sus límites y esos límites lo ha trascendido a través de lo que es la ciencia. Esta corriente reflexiona el resultado más importante al potenciamiento humano solo por la tecnología. Y aquí hablamos del existencialismo, que nos habla que nosotros como seres somos proyectables, tenemos un propósito y buscamos siempre proyectarnos hacia trascender esa finitud de la cual formamos parte en un espacio y en un tiempo. Entonces, esta misma autora de la que le nombré anteriormente, ella nos dice en cuanto al transhumanismo, interesante porque abraza la ciencia y la tecnología conocida y la que está por emerger. Se habla de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial y transferencia de la mente en la máquina. Posibilidades radicales que cambiarán la genealogía de lo que se entiende por ser humano. Es decir, que el transhumanismo nos llama también a ese proceso de reflexión. Ya cambiamos nuestra posición ontológica, tenemos una metamorfosis antropológica a través de la incursión de la tecnología y son elementos que precisamente debemos reflexionar y son elementos epistémicos que nos pueden ayudar a abordar nuestros procesos de investigación. Entonces, el transhumanismo pues propone por un cambio de la esencia humana por medio de mejoramiento biotecnológico como un modo de acelerar el proceso evolutivo humano. Es un modo de pensar sobre el futuro basado en la premisa de que la especie humana en su forma actual no representa el punto final de nuestro desarrollo, sino más bien una fase comparativamente temprana. Es decir, aquí se habla de ese nivel de lo que nos hablaba Nietzsche. Ya no hablo de una trascendencia absoluta, vamos a decir, de un ser trascendental, sino hablo ya de la trascendencia proyectual que puede tener el nombre, hacia dónde puede extender lo que es su vida, ¿sí? Y el movimiento, aparte de eso, pues un movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar el modo fundamental de la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente disponible las tecnologías. Bueno, y con esto pues culmino esta sucinta información que les quería compartir con ustedes para que tengan en cuenta todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que podemos nosotros precisamente estudiar, podemos reflexionar y nos permite tener y trascender, por supuesto, esa visión que tenemos disciplinaria de nuestras realidades. Soy todo oído, dudas, inquietudes. Adelante, Pedro, lo escucho. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Espero que bien. Pues, profe, esta clase en particular me dio mucha más claridad, porque cuando empiezo a trabajar con el cuadro, resumen, al final, como es tan, voy a como vaciar la mente y empezar a buscar de cero. Y llegó un momento en que empecé a compilar tanta información, tantas posturas, y empiezo a dudar a dónde termina lo moderno, lo contemporáneo, a dónde empieza lo posmoderno. Y entonces empiezo a fijar por las fechas y todo se mezcla, al final todo se mezcla. Y son posturas diferentes, pero que comparten el mismo espacio de tiempo. Usted dijo algo la clase pasada que me llamó mucho la atención, que hablaba de que estas posturas no debíamos verla como cuál es la más adecuada, no, sino que todas son adecuadas, se complementan y debemos entender cuál se adapta más a lo que nosotros vayamos a hacer o a investigar, al conocimiento que vayamos a construir. Por ejemplo, desde el punto de vista por lo menos de nosotros los ingenieros y los que trabajamos con estadística, con investigación, para nosotros los números
no son algo aparte de la realidad, de la vida, de las palabras. Los números son un lenguaje, una representación de lo que nosotros podemos observar. Y todo esto que usted comenta, mi mente de ingeniero al fin, lo hace la analogía con cuando nosotros estamos estudiando datos poblacionales y de repente tratamos de sacar una fórmula de regresión para poder predecir datos. De repente yo tengo unos datos y yo saco una fórmula y con esa fórmula la puedo predecir, pero de repente dentro de un año me doy cuenta que otras variables son necesarias, les incluyo y creo una fórmula un poquito mejor y puedo predecir mejor. Y eso no quiere decir que la fórmula anterior estuviera mala, sino que esta me permite considerar otras variables y me da una mejor asertividad en esas predicciones. Entonces, cuando yo veo toda esta información, me voy más hacia esa idea o hacia esa visión que simplemente son enfoques. Cuando habla de la transdisciplinariedad, yo me identifico mucho con esa línea de pensamiento por mi trabajo actual y creo que es muy necesario para nuestros estudios gerenciales porque, por ejemplo, yo como ingeniero agrónomo, yo lidero la ejecución de un proyecto de Plan Cacao Nestlé en Venezuela y, por ejemplo, hay un tema de una enfermedad que se llama escoba de bruja, un hongo que ataca las plantas de cacao. Si yo fuera a atender